Muy buenos días, el tema de hoy es irreprensibles. Vamos al libro de Tito, capítulo 1, versos 4 al 9. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible y marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Irreprensibles. Tremendo como el apóstol Pablo forma a su discípulo Tito, pero también cómo lo lleva a ser un hombre irreprensible, tal como lo fue Pablo. Pablo fue un hombre irreprensible que también formó muchos discípulos, entre ellos a Timoteo, y cómo formó discípulos y cómo corregía también a muchos en las diferentes iglesias, que él abrió iglesias el apóstol Pablo, y cómo instruyó a Tito, cómo lo direccionó, le enseñó, pero también lo vio como un obispado, como un obispo. Obispo es pastor, un líder, una persona que puede dirigir una congregación, pero también unas personas que pueden conocer de Dios, pero que también anhelan, desean servirle al Señor, no necesariamente desde un púlpito, servirle en el diario vivir, en su área laboral, en su trabajo, con su familia, su entorno. Pero mire que acá nos das unas instrucciones, Tito, en el cual usted y yo debemos copiarlas para que usted y yo seamos irreprensibles personas que prácticamente sin tacha ni mancha delante de Dios. Esa persona irreprensible que podemos entender que el Señor nos quiere usar a usted y a mí en el conocer y entender los misterios que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Una persona irreprensible que no tiene nada de qué avergonzarse, una persona en la cual el Señor quiere llevarnos a conocerlo a Él, pero también entender el propósito que Él tiene para nuestras vidas en un cambio de transformación desde el corazón. Por eso Él lo dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Prácticamente lo describe como un hombre temeroso de Dios, un hombre de testimonio. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Prácticamente lo que él recibió, lo que él vio en el apóstol Pablo, también que lo hiciera él, una persona recta, correcta, una persona irreprensible, pero también cómo debería corregir a lo que el apóstol Pablo le mandó. Dice el que fuera irreprensible. Mire lo que debe ser una persona irreprensible: marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Encontramos hogares que inclusive son son cristianos, conocen de la palabra de Dios, van a la iglesia. Encontramos que fuera de la casa son excelentes, tienen una imagen, proyectan una imagen, pero resulta que dentro de puertas adentro de la casa, eso parece una batalla campal. Peleas, discusiones, malos tratos, malas palabras unos con otros, y realmente como que no se dejan entrever, y de pronto en algún momento se descarrila alguno de ellos y de pronto los ven tomando con unos amigos, hablando mal, se les sale una mala palabra y como que, pero está bien, sigo siendo humano, pero yo no tengo ningún problema, pero es que sí, yo conozco la palabra, yo le oro a Dios y le pido a Dios, hablo de Dios, yo conozco de Dios, yo le pido a Dios todos los días, pero resulta que a veces los hechos, las palabras, las acciones dejan mucho que ver de que sea una persona irreprensible, y como que aparentamos en la iglesia, aparentamos con los hermanos de la fe, pero realmente nuestro hogar no es de testimonio, no hay nada que se pueda distinguir de otro hogar diferente al cristiano, porque hay cosas que no se han solucionado. Por eso dice acá la palabra de Dios, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Prácticamente una persona ejemplar, una persona en Cristo, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Siempre el mejor ejemplo lo encontramos en Él. Por eso ese obispo, ese pastor, ese líder, ese sacerdote de la casa o esa mujer que guía a su esposo, a sus hijos, a su familia, a su hogar, debe ser también irreprensible. Dice, como administrador de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios nos dio una responsabilidad. Primeramente, el primer ministerio es el hogar. Es la esposa, es el esposo, son los hijos, es la familia. ¿Cómo está esa administración que el Señor le asignó a usted? No crea que usted está viviendo con ese hombre porque le toca, no crea que usted está viviendo con esa mujer porque le toca, es porque usted asumió una responsabilidad delante de Dios. Pero ¿cómo le va a responder al Señor? ¿Será que sí es irreprensible acorde a lo que nos dice acá la palabra?
De pronto usted no es soberbio, no es iracundo, no es dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no hace ganancias deshonestas. O sea, si cumple estos, es una persona que es irreprensible, ¿cierto? No tienen de qué acusarle. Dice, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea, una persona intachable. Una persona que es dueña de sí mismo, o sea, prácticamente tiene carácter de Cristo, tiene la mente de Cristo, tiene los pensamientos de Cristo, tiene la palabra que primeramente lo forma, lo renueva, lo restaura, lo llena de la paz y la seguridad del Espíritu de Dios. O sea, busca la presencia del Señor antes de empezar el día, no que en el trayecto del día va orando en la moto, va orando en el bus, va orando en el transporte público, o va orando en el carro privado donde usted se mueve, y como que va orando y como que yo voy con Dios. Venga, ¿y dónde está el tiempo de intimidad de Dios? Y en un momento se le atraviesa el enemigo y usted se le salió a ese viejo hombre, y ahí ya no es una persona irreprensible. Dice aquí, dice, retenedor de la buena palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo será nuestro actuar con otras personas si le declaramos la palabra o le hablamos la palabra de Dios? O mire que Dios tiene una respuesta para usted, esa situación que usted está viviendo, que está pasando. Dios le tiene una respuesta en la palabra tal, en el salmo tal, o lea la palabra, vaya a la oración, pero resulta que no nos ven de testimonio. ¿Y quién es para hablarme a mí de Dios? ¿Quién es para decirme a mí si ni siquiera aplica la palabra a su vida? Dice, por eso es retenedor de la palabra fiel. ¿Qué quiere decir? Somos testimonios de la palabra. De lo que usted y yo hablamos, debemos dar testimonio de la palabra. Que nos cuesta, claro que nos cuesta, porque a diario debemos morir. Por eso usted, para que usted sea retenedor de la buena palabra, usted no puede salir de la casa sin haber orado, sin haber leído la palabra. Entonces, por eso debe levantarse media hora antes para orar, clamarle, pedirle al Señor que mate a ese viejo hombre, que usted pueda nacer a Cristo Jesús en el Espíritu de Dios, con la palabra, con la oración, y que pueda ser una persona irreprensible. Y por eso pueda convencer a los que de pronto le llegan a contradecir a usted, pero con la palabra de Dios, pero también, sobre todo, con el testimonio. Y es poder entender que el Señor nos está llamando, que usted y yo seamos esas personas irreprensibles, esas personas irreprensibles en las cuales el Señor nos está llevando a un cambio, una transformación, pero desde el corazón. Y desde el corazón es donde usted y yo debemos entrar a obrar a lo que el Señor quiere llevarnos, a ese cambio, esa transformación en nuestras actitudes, en nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras decisiones, cómo estamos obrando y actuando. Aún mire el apóstol Pablo que nos dice en 1 Tesalonicenses 5, 22 al 23. Dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que debemos hacer, abstenernos de todo mal, de malas palabras, malos negocios, malas decisiones, mal carácter, pero también dice que el mismo Dios de paz nos debe santificar, o sea, la palabra. Cada vez que oramos, meditamos y estudiamos la palabra, esta nos santifica, pero cuando la retenemos, cuando la conocemos, cuando la aplicamos, cuando la ponemos por obra, esa misma palabra nos santifica, y eso es lo que usted y a mí nos lleva a ser irreprensibles ante otras personas. Hay un cambio, una transformación. El mismo Dios dice que el espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles, o sea, prácticamente lavados con la sangre del Cordero de Dios, pero a diario con la palabra de Dios, entender y conocer lo que el Señor ya está obrando a través de nuestras vidas y cómo quiere hacerlo. Por eso el mismo apóstol Pablo lo habla en el libro de Filipenses 2, 14 y 15. Y debemos ponerlo en práctica. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Recuerda que estábamos hablando de una familia que de puertas para adentro es una batalla campal. Mire que aquí nos habla la palabra de Dios. ¿Cómo estamos obrando usted y yo? No podemos poner fachadas, máscaras delante de otras personas que somos la familia perfecta, que estamos actuando bien, que estamos obrando bien, que mi esposo, o mi esposa o mis hijos somos perfectos, somos excelentes porque conocemos del Señor. Pero resulta que los hechos de las acciones en ningún momento florecen el carácter, las actitudes, las palabras y nos hacen quedar mal delante de otras personas. Pero para ser irreprensibles, como le decía, debemos entrar a la oración. Por eso dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, pedirle al Señor que mate nuestro carácter, ese carácter pecaminoso, pero también para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha,
en medio de una generación maligna y perversa. Claro, estamos rodeados de personas que a veces quieren hacernos caer, quieren hacernos hablar mal, quieren hacernos o tentarnos en alguna cosa que no es. Por eso aquí lo dice, en medio de una generación perversa, en la cual resplandecéis como un luminar está en el mundo. Por eso hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo nos fortalezcamos en la oración, en el clamor, pero también que entremos en ayuno, la meditación y el estudio, la palabra, y que le pidamos al Señor que nos lleve a ser irreprensibles, que nos ayude a desarraigar ese viejo hombre y destruirlo de raíz a través de la cruz del Calvario, y que seamos hombres irreprensibles, mujeres irreprensibles en Cristo Jesús y en la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén.